sí, ya, Cristina, sí. ¿Y esto cómo se trae? ¿Se oye? Sí. Bueno, para empezar quiero darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Este es el inicio de otoño de las actividades que haremos en las bibliotecas. Es una nueva impronta de este gobierno, un gobierno también que empieza, y queremos darle un significado todavía más amplio a las bibliotecas, como las presentaciones de libros, algunas conferencias, recitales también. Entonces queremos aumentar esa dimensión que ya de por sí tiene la biblioteca, y hoy precisamente iniciamos esa nueva actividad. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestra alcaldesa Almudena Negro como un apoyo a ese nuevo ciclo que será la impronta cultural, una de las improntas, porque queremos muchas para este municipio. Agradecemos también la presencia, por supuesto, de la alcaldesa y del escritor Antonio Ullet, que hoy es el iniciador de este nuevo ciclo con la presentación de su libro. Pidió expresamente hacerla en este lugar porque fue alumno del insigne arquitecto de este hermoso edificio que es un orgullo para Torrelodones. Adicionalmente es un orgullo para nuestro pueblo tener dos bibliotecas, una en Colonia y otra en el pueblo. Y más motivos de orgullo para Torrelodones, tener una población con un alto nivel intelectual y cultural. Y prueba de ello es hoy que un vecino de Torrelodones inicia estas actividades con la presentación de su libro, que tiene el honor de que va a ser la misma alcaldesa la que se lo presente. Eso también es un gran apoyo para los vecinos que en diferentes ramas de las artes muestran su riqueza cultural y enriquecen nuestro municipio. Así pues que este es el inicio de esta nueva temporada de bibliotecas. Damos las gracias por acompañarnos hoy aquí. Agradecemos también la presencia de autoridades que hoy nos acompañan, como dos concejales, Sonsoles Palacios, concejal de Servicios Sociales, y nuestra querida Marta, concejal de Comercio y Desarrollo Urbano. Bueno, sin más, Almudena, después de esta bienvenida y destacar esta actividad, damos la palabra para la presentación de nuestro escritor, que quiero decir es arquitecto. Es su primera novela. Me contaba hace unos minutos que había escrito relatos y que esta novela, la idea le surgió en el 2004, la dejó dormida, y en el 2020, un poco siguiendo la idea que había tenido, fue cuando se decidió a escribirla. La alcaldesa se la ha leído y ella podrá decirnos mejor de qué trata. Yo todavía no he tenido el gusto de leérmela, pero bueno, pasamos entonces la palabra a nuestra alcaldesa para que nos haga la presentación. Bueno, querida Cristina, no se me ocurriría mejor introductora a este evento, a esta inauguración cultural en las bibliotecas de Torrelodones que la tuya, sinceramente, y te lo agradezco profundamente, tanto a ti como por supuesto al autor de La niebla de los recuerdos, a don Antonio Ullet, que hayan querido que yo estuviese inaugurando lo que va a ser una apuesta por la cultura en Torrelodones. También a Catalín, que está aquí sentada, que luego nos va a leer unas páginas de la novela, lo cual siempre resulta interesante en la presentación de un libro. Quería agradecer, por supuesto, la presencia de las autoridades y también a todos los vecinos que estáis hoy aquí. Que un día que hace tanto sol, haya tanta gente en la presentación de un libro, ya es un anticipo de dos cosas: de la excelencia de la obra y del cariño por el autor. Eso está claro. Una nevada, un reencuentro casual, recuerdos. Así comienzan las primeras páginas del libro La niebla de los recuerdos. Antonio, vecino de nuestro municipio, es arquitecto. Para que se hagan una idea, ha dirigido obras de arquitectura, no solo en nuestro país, sino en otros países, como puede ser Italia o en Egipto.
Y este libro, como señalaba nuestra querida concejal de Actividades Culturales, no es su primera obra. Ha escrito libros sobre arquitectura, un par de ellos. Y finalmente se ha decantado por la novela, un género apasionante y posiblemente el más difícil de todos, con permiso de la poesía. Jaime, Luis, Rafael, Abi, Nadia, la pareja de enamorados, Antonio, Carmen, Sagrario, el Pipas, Herminia y hasta un senador son algunos de los protagonistas de esta obra, mojada con buenos caldos, como el somontano que los personajes de la obra degustan al inicio de la misma. Arte, pintura. También aparece en el libro quien en 1936 trabajase en el Departamento de Restauración y Mantenimiento del Museo del Prado, copista de la pintura barroca de las escuelas flamenca y sevillana. Pero es que no les quiero contar gran cosa de este libro, porque debo decirles que yo lo he disfrutado inmensamente, entonces les voy a recomendar dos cosas, y además que las hagan por este orden, que lo compren y que lo lean, por este orden, por favor, que últimamente los que publicamos libros sabemos que a veces no siempre se cumple, sobre todo lo primero. El contexto del ayer al hoy retrata tiempos convulsos, tiempos de guerra, milicianos, un robo y una caja. ¿Qué pasa con la caja? En este libro además hay espacio mucho para el amor, las relaciones de pareja y la amistad, pero también para la reflexión y el debate de fondo. Escenas que dan miedo, como los disparos en Neptuno de unos chavales que empuñaban las armas y se volvían y revolvían a tiros contra su propio jefe al grito de fascista. Mucho no quiero desvelarles, porque como les he avanzado, la novela hay que comprarla y leerla. Pero no piensen en ningún momento que existe el más mínimo ápice de sectarismo en ella. Todo esto que relata Antonio podía haber sucedido en cualquier punto de España, y eso queda claro en la novela. Ahora que vivimos en una España polarizada, en que parece que estemos en una regresión en lugar de progresando, resulta más que útil acercarse a través de libros como el de Antonio a la España de antaño, con sus luces y sus muchas sombras, con su amor y con su odio. Y además se trata de una novela, debo decirlo, yo que las devoro, muy bien escrita, lo que no es sencillo. Ya les digo, yo he escrito ensayos, no osaría jamás escribir novela. La documentación histórica es casi perfecta, y como soy periodista, además de alcaldesa de Torrelodones, no me puedo resistir y quería hacerle algunas preguntas a Antonio. Y la primera, desde luego, es cuánto tiempo ha estado documentándose para escribir este libro que retrata tan bien la historia y cuánto tiempo le llevó a hacerlo, llevarlo a la realidad. Porque leer las páginas de este libro te retrotrae al pasado, que crees estar viviendo, aunque por edad no tengas conocimiento de él. Todo ello gracias a su prosa fluida y certera y a las descripciones no solo de los personajes, en muchos casos psicológicas, sino también del propio contexto del libro. Así que, Antonio, te voy a hacer una entrevista. Quiero saber, de verdad les recomiendo el libro, pero quiero saber esa documentación, ¿no?, casi histórica, Sesa, todo lo que aparece en el libro, cuánto tiempo le lleva a un autor, porque esto muchas veces la gente no lo sabe, el documentarse para luego plasmarlo en una novela que tiene tintes históricos. Es difícil calcular el tiempo que haya dedicado a escribir la novela y el tiempo que haya dedicado a documentarme para escribir la novela. Sí puedo decir lo que avanzaba Cristina, la concejala de Actividades Culturales, que la primera idea sobre la posibilidad de escribir esta novela me surge en el 2004. En el 2004 se realiza en Madrid una exposición insólita, la primera vez que se hace algo así, sobre un tema fascinante. Creo que la exposición se titulaba Arte protegido, la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. En esta exposición se exponen cuadros, fotografías, esculturas, cajas, embalajes, documentos escritos, etcétera, todo relacionado con esa protección del tesoro.
Voy a ponerles en el contexto histórico. En octubre del año 36, cuando ya llevaban unos cuantos meses de guerra, el gobierno de la República, cuando se bombardea Madrid, cree que las obras que están en el Museo del Prado tienen un peligro inminente de ser destruidas. Los hechos históricos demuestran después que afortunadamente en el Museo del Prado cayeron pocas bombas, en el propio edificio muy pocas y en la cercanía bastantes, pero no dañaron el edificio. Pero eso no lo sabían los que decidieron aquello. Entonces en octubre del 36 deciden dar una primera orden de evacuar 40 obras, 40 cuadros, los más importantes que ellos consideraban, de Madrid a otros museos que podían ser en Madrid o fuera de Madrid. Pero en noviembre del 36, es decir, escasamente un mes después, el devenir de la guerra hace que el gobierno de la República tema que Madrid pueda ser tomado por las fuerzas rebeldes, como llamaban ellos, en pocos días o en pocas semanas. Eso hace que tomen la decisión de trasladar el gobierno de Madrid a Valencia. Con esa decisión, en la escala de orden jerárquico del gobierno, se llega a la Dirección General de Bellas Artes, que decide que todas las obras importantes, que es como decir todo el Museo del Prado, se evacúe de Madrid a Valencia, porque el gobierno decide que las obras de arte del Museo del Prado tienen que estar bajo su tutela. Y de esa manera empieza un viaje de las obras del Museo del Prado a Valencia. Cuando en Valencia surge el miedo a perder la ciudad, el gobierno se traslada a Barcelona. Y cuando en Barcelona ven que van a perder también la guerra, se trasladan a Figueras. Y ya en Figueras, de ahí, una vez casi perdida la guerra, deciden trasladar las obras, previo acuerdo con la Sociedad de Naciones, lo que hoy es Naciones Unidas, entonces era la Sociedad de Naciones, deciden trasladar las obras en tren hasta Ginebra. Todo ese viaje que acabo de contar es el que se expone en esa exposición del 2004, con muchísima información. Entonces, digamos que ahí es donde surge una pequeña chispa, una pequeña idea, es decir, me gustaría escribir sobre esto, ¿no? ¿Y cuánto tiempo Quiero te escribir lleva sobre esto. documentarte? Pero esto fue en el 2004. La gente tiene que saber lo que cuesta un Y libro. yo tenía que vivir, y para vivir tenía que ejercer de arquitecto. Y eso me tomaba mucho tiempo. Con lo cual, esa decisión de escribir una novela sobre ese tema, sin saber exactamente todavía cómo, ni de qué, ni con quiénes, la tomo en el 2004, pero no me pongo a trabajar realmente hasta el 2019. Es en el 2019 cuando decido ya colgar los hábitos definitivamente de arquitecto en todos los sentidos y decido y me pregunto, ¿y qué hago? Yo siempre he sido una persona activa, y ¿qué hago? Y escribir la novela. ¿Cuánto tiempo? Pues digamos que yo he ido tomando notas. La gran ventaja que tienen los jóvenes hoy, los que están en esta biblioteca o en otras, es que pueden consultar los libros, pero hoy todo está en Internet. Es decir, la documentación hoy es muy sencilla, es muy inmediata. Por supuesto hay que contrastarla porque no todas las informaciones son exactas y a veces pueden ser tendenciosas, pero están muy cercanas. Yo bromeaba un día que si yo toda la información que tengo en mi ordenador metida la imprimiera, probablemente los papeles llegaran hasta aquí o más. Habría miles y miles de páginas, pero afortunadamente iba seleccionando lo que me interesaba. Entonces hay una primera parte de documentación sobre el periodo, sobre la época, sobre las cuestiones generales, el hecho histórico, porque una novela, aunque sea de ficción, como es esta, o sea, novela de ficción, no es una novela que hace relatos históricos. Lo que hace es introducir la trama de la novela en un contexto histórico. Por eso es falso decir que las novelas no cuentan la historia bien. Habrá novelas que no,
Pero yo he intentado que parte de la historia que sale en la novela sea contrastadamente verídica. Entonces, la ficción se mete dentro del Museo del Prado, en el Madrid del 36, en el Valencia del 36, en Barcelona, y luego va pasando los años por todos esos sitios con otros personajes interpuestos. Porque la novela es un conjunto de tramas, realmente es una trama principal a la que se le van enganchando, como un furgón de cola, otras tramas. Y todas esas acaban convergiendo en la trama principal. Pero salen muchos personajes cuyos nombres ha citado muy bien la alcaldesa. El Pipas me fascina. El Pipas es un personaje fascinante, realmente. Hay dos personajes en la novela que a mí... cuatro. Me estás quitando todas las preguntas. Cuatro, que a mí me gustan y me he recreado en ellos, ¿no? Uno es el Pipas, porque es un personaje contradictorio. Es un hombre con principios que acaba no teniendo principios y vuelve a tener más principios que lo que dice que los tiene. El pintor, Chopa. Chopa es un pintor que no cree en nada, es ateo, pero su novia es una ferviente católica. Entonces es una pareja que se lleva de maravilla y que hace, en la novela trata de hacer ver que es posible, es decir, que nada tiene que ver el amor entre dos personas con las creencias más íntimas de cada una, siempre y cuando se respeten. Bueno, pues estos dos se respetan. No voy a decir qué pasa, porque si lo digo se fastidia la novela, pero... No vamos a estropear las ventas. Sí, eso. Como dicen mis hijos, no hagas spoilers. Eso. Bueno, pues intentaré no hacerlos. Pero sí es cierto que hay cuatro personajes. Uno es el Pipas, otro es Rafael Chopa, otro es Avi. Avi es un coronel estadounidense que está destinado en Madrid, en la embajada, pero que además su familia se dedica al comercio del arte, de la compra-venta de arte. Entonces digamos que tiene una doble intervención en la novela. Y Nadia, que es mi personaje favorito, es una mujer, pues la mujer de la que todos nos enamoramos. Yo, por ejemplo, me enamoré de Catalín. Bueno, pues es esa mujer de la que te enamoras, ¿no? Pues Nadia es una mujer bella, inteligente, pero que en la novela, en esta novela, acompaña a Abby. Es una compañera de Abby. No sé, ¿me habías preguntado algo más? Te iba a preguntar, cuando tú empiezas a escribir una novela, ¿conoces ya todos los personajes o la novela cobra vida y tú empiezas a escribir y luego eso va creciendo, creciendo hasta que tienes pues el libro en tus manos? Bueno, es una pregunta muy incisiva y muy interesante, porque yo no sé cómo son los demás escritores, porque esta es como he dicho, he escrito muchas cosas, pero novelas la primera vez que escribo una novela. Entonces no sé cómo funciona la mente de otros escritores. Voy a referirme exclusivamente a mí. Yo tenía una idea de que era algo relacionado con el Museo del Prado, ese era, digamos, el centro de la historia, y luego empecé a hacer un principio, un posible final, y luego a hacer una serie de fases, ¿no? Cosas que podían pasar. Bueno, todo esto se fue, si me dejas que lo diga así, se fue al carajo. Es decir, cuando empecé a escribir la novela, y esto me retrotrae a una cita que quiero hacer porque la tenía prevista aquí, pero es que sale y es necesaria aquí. Una de las novelas más fascinantes que yo haya leído, he leído mucho. Bueno, no sé cuántos libros he leído en mi vida, ni los he contado, ni los pienso contar jamás, pero he leído muchos. Pero uno de los que más me ha fascinado siempre es Niebla, de Don Miguel de Unamuno. Entonces, esta obra plantea justamente esto, ¿no? La rebelión, bueno, plantea más cosas, pero una de ellas, referidas a esto que estamos hablando, plantea cómo el personaje se rebela contra su escritor, contra su autor. Entonces hay un momento de la novela que, en síntesis, viene a decir que Agustín, que es el personaje,
se rebela contra su creador, que es don Miguel de Unamuno, y le dice, yo no quiero hacer eso, yo no voy a hacer eso, yo quiero hacer esto. Y el Unamuno le dice, pero yo soy tu creador, y tú haces lo que yo quiero que hagas. Y él le dice, no, tú eres mi creador y yo soy tu creado, pero yo tengo libertad. Entonces, bueno, esa polémica entre escritor y personaje es realmente viva, es decir, no es tan dramática como esta que acabo de contar, pero existe. Es decir, yo empecé a escribir la novela partiendo de algo en lo que creo mucho, porque en mi vida me ha demostrado que yo he peleado por conseguir trabajos y no los he conseguido, y cuando estaba sentado me ha llegado un trabajo sin que yo lo haya pedido. ¿Y eso qué es? ¿Casualidad? ¿Serendipia? No lo sé, yo creo que sí. Bueno, pues en la novela comienza con una serendipia, que es la reunión, por casualidad, por un temporal de nieve, de estas tres personas que ha citado la alcaldesa. El político, que es Paco, que acaba de descubrir que desciende de Sesa, o sea, que sus orígenes familiares están en Sesa, por cierto, los míos también. Que la siguiente pregunta ya sé cuál va a ser. Que el militar es un general ya retirado, pero que ha tenido una vida muy activa, que es Jaime, y un ingeniero civil que se dedica a la inspección de presas. Estos tres, en su juventud, cuando están en el momento más álgido de sus carreras, se reúnen, por casualidad, por una tempestad de nieve en Sesa, que es un pueblo pequeñito al sur de Huesca. Entonces, es que la siguiente pregunta ya casi me la has respondido, pero es un verdadero compromiso. En esta novela se trata mucho de relaciones personales. Hay un retrato psicológico de los personajes absolutamente maravilloso. La pregunta es obligado. ¿Cuánto hay de autobiográfico o se te ha escapado de autobiográfico en esta novela? Nada. Nada. No tiene ningún personaje nada que ver contigo, ni siquiera que sea de Sesa. No. Que situara al pueblo en Sesa es porque las navidades anteriores, Catalín me había regalado un árbol genealógico que yo siempre, en mi familia, siempre habíamos creído que veníamos, y de hecho tengo primos en Barcelona, y creíamos que veníamos del Alto Ampurdán. Y siempre lo habíamos creído así, y no nos habíamos preocupado de más. Ella encargó un árbol genealógico y resulta que no. Que en 1700 no sé cuántos hay un Ullet por ahí que es el tatarabuelo nuestro. Entonces decidí que el pueblo fuera Sesa, por homenaje a Sesa. Quizá es autobiográfico inconscientemente. No, eso fue consciente, fue decir, algo más sabrá. Que sea Sesa, no, nada más. Porque... Aquí llega la periodista incisiva. Sí, pero no hay nada más, es el Sesa porque sabía ese dato y de hecho, no me llamen cínico, de hecho, no he visitado Sesa todavía. Porque pedí al alcalde, diciéndole que había escrito este libro, que me recibiera. El alcalde era de, bueno, como ya no existe el partido casi, era de Ciudadanos. Da igual, los alcaldes tienen que recibir. Pero bueno, era esto hace 2 años, es decir. Y le pedí que me recibiera, que había escrito ese libro, y ni me contestó. Le escribí 2 veces y ni me contestó. Entonces dije, bueno, pues yo no me puedo presentar ahora en Sesa y ser tan empezado. Entonces toda la información que tengo en Sesa, que es muchísima, es toda a través de internet. Toda. Luego, detalles autobiográficos, solo hay uno. Ya empieza a salir. No, solo hay uno. Ya empieza. Solo hay uno. Y además es uno que surge y desaparece. Se reúnen 3 personas en Sesa, con tempestad de nieve, y relata que son 3 personas que habían estudiado en el mismo colegio. Y entonces, hacía muchos años que no se veían, habían celebrado el 25 aniversario, no sé qué época, y entonces resulta que se encuentran allí. Y el cómo se encuentran, pues lo vamos a dejar eso para los que lo está lean. escrito en la novela, ¿no? Y ese es el único detalle que realmente es autobiográfico, porque, bueno, autobiográfico, casualmente autobiográfico o tangencialmente. O inconscientemente. Porque aquí hay 3 señores, que están el señor José Eugenio Llamas
y el general Chicharro, que está allí al final, y yo, bueno, Guillermo también, pero es otro curso. José Eugenio, Juan y yo somos compañeros de los jesuitas del Recuerdo en Madrid. Y nos conocemos y seguimos siendo amigos desde los 9 o 10 años. Es decir, que es una amistad que se puede decir duradera. Como la del grupo que se encuentra en Sesa. Exactamente. Entonces, este Exactamente grupo, igual. esa idea es la única que es autobiográfica en el libro. Todo lo demás, nada. No te pienso ahora preguntar si los personajes están basados en personas reales, porque sería un compromiso. Vamos a Me lo puedes preguntar. vamos a hablar de la dificultad de publicar un libro, Uy, que es algo que la gente tampoco conoce. O sea, ha estado años para escribir este libro. Debo deciros que con los libros no se gana dinero. Quien diga lo contrario miente. Es un trabajo prácticamente que se hace por amor al arte. Y ahora viene lo complicado. Tú tienes tu manuscrito y tienes que encontrar una editorial y además promocionarlo. Yo sé la respuesta, porque he escrito libros, pero me gustaría que lo contaras, porque esto hay que darlo a conocer. Que a veces el apoyo a la cultura que pensamos luego no es tanto, ni tal. Porque de verdad que muchos manuscritos maravillosos se quedan en el ordenador de los autores. sí, es muy posible. Cuéntanos cómo ha sido la travesía hasta llegar a tener el libro aquí, físicamente, y hacer una presentación del libro. Bueno, sí, te voy a responder con toda sinceridad. Cuando comencé a escribir la novela, no pensaba publicarla. Estaba escribiendo porque estaba escribiendo para mí. Estaba escribiendo algo por gusto, porque me apetecía, porque quería. No tenía planes de, bueno, por supuesto, ni de ganar mucho dinero, ni siquiera de verla como la veo ahora aquí. Entonces, originalmente, cuando empecé a escribirla, no tenía intención de publicarla. No me ha venido la idea de publicarla. Cuando ya terminé la novela, que fue en noviembre del 2020, dije, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Y entonces se la di a leer, la imprimí yo en autoedición en Amazon, o sea, haciendo pocos ejemplares, y entonces no se llamaba así, por cierto, se llamaba El último beso. Hay que leerla. No, pero es la misma. Sí, pero hay que leerla y que se explique el porqué. Bueno, El último beso se llamaba así pues porque en varias escenas... No lo cuentes, No. que lo lean. Bueno, hay algo que es relacionado con el último beso. Tú no les hagas spoiler. De acuerdo. Entonces la publiqué y se la di a leer a varios amigos. Lo comenté y la leyeron. Y entonces ellos fueron, familiares y amigos. ¿Y por qué no la publicas? ¿Por qué no la editas? ¿Una editorial? Porque no, Amazon no es una editorial. Y digo, bueno, la mandé entonces, y no exagero, como a 20 editoriales. Esta es la segunda travesía de cualquier escritor. El manuscrito se lo mandé a 20 editoriales, casi seguro, ¿no? Y las respuestas fueron 20 no respuestas. Es decir, no hubo ningún movimiento. Entonces, esto fue el año 2021. Cuando constaté eso ya era verano del 21. Y dije, pues nada, te vas al cajón. Y la dejé en el cajón. Y bueno, si nadie está interesado, pues... Poco después, a finales del 21, digo, bueno, voy a intentarlo de nuevo. Y entonces escogí otras 4. 5, creo. Y de esas 5 me contestaron 2. Entonces de esas 2, una de ellas es esta, y entonces empezamos a, digamos, negociar. Yo no negocié nada, es decir, realmente... Suelen hacer una oferta que es la estándar que tienen las editoriales, entonces, lo cuento yo. Lo que dijeron, pues vale, está, ¿no? Entonces la publicaron. Pero claro, después de publicarla, viene la otra historia, es decir... La promoción. La promoción. Entonces, en ese sentido, esta editorial, una editorial pequeña, bueno, no sé si es pequeña o grande, pero no se mueve mucho, o hace muy poco, Te o diré casi que nada. los grandes hacen lo mismo. Claro. Y entonces es lo que te muevas tú o se muevan tus amigos. Entonces aquí, como en tantas otras cosas, es o la casualidad o que tengas un padrino, una de las dos cosas. Pero
eso es lo que parece ser que es, ¿no? Entonces yo me he encontrado ahora con un muro altísimo, inaccesible, que es, bueno, que dé un paso más, es decir, que se venda un poco más, que la conozcan más, porque ahora sí confieso, fijaros que os dije que había escrito sin pensar en hacer una novela como esta, o sea, estuviera aquí. Ahora, sin embargo, sí aprecio la lectura, porque me he dado cuenta de un valor que me es sumamente interesante, que es la relación entre el escritor y el lector. Es decir, ese vínculo que se crea cuando yo creo un personaje y le creo con una psicología, como tú has dicho, con sus matices, con sus enojos, o sea, que es de una manera particular, y la creo así, y luego quien lo lee y se lo imagina de otra manera. Es decir, no es exactamente como yo lo he escrito, el aspecto físico, ¿no? La ropa que a lo mejor he escrito así, pero lo que es la persona, pues tiene otras cosas, otras flores que yo no le había puesto. Entonces, me parece muy interesante a lo que da lugar la novela. Esto es en el aspecto superficial, pero hay otro que es en el aspecto más profundo, es decir, que es ¿y por qué este señor dice esto? ¿Por qué piensa esto? ¿Y por qué es ateo? ¿Y por qué hace no sé qué? ¿Y por qué no hace cuál? Eso me lo han preguntado algunos autores. Y entonces hemos discutido sobre ello y me parece sumamente interesante. Es decir, que ahora sí, no porque gane dinero, sí me gusta que lo lean. Y que entonces me den su opinión. Un libro es un hijo. Sí. Porque ha sido todo un parto. Sí, ha sido Vamos un a parto. relatar todo un parto, no es verdad. Un libro es un hijo. Más largo Y que un todo el parto. mundo está orgulloso de que te digan qué guapo es tu hijo. Sí. Creo que se puede Bueno, eso resumir cuando, ahí, ¿no? cuando te lo dicen te quedas muy Claro. orgulloso, sí, es verdad. Pues Antonio, ¿Verdad? tu libro, es decir, tu hijo, es guapísimo. Te Muchísimas lo digo en gracias. serio. Yo este verano me lo llevé a las vacaciones, no podía dejar de leerlo. Casi me quemo en el sol en la playa. ¿No? Lo más verídico. Yo sé que ahora Catalín quiere leer unas páginas de la novela. No puede hacerlo María, pero lo va a hacer Catalín. Y yo, Antonio, con esto voy a cerrar esta, por mi parte, presentación de entrevista, que yo creo que te he sorprendido con la entrevista, pero Sí. tenéis que pensar todos que soy periodista y no lo puedo evitar, pase lo que Encantado. pase. De hecho, ahora cuando voy como alcaldesa a algún medio de comunicación, acabo preguntándole yo al periodista, que me sale solo. No lo puedo evitar. Y yo quería no solo que se dieran cuenta de lo buena que es la novela, sino también del esfuerzo que conlleva escribir un libro, que es lo que muchas veces se desconoce, que hay detrás de una novela como La niebla de los recuerdos. Antonio, muchas gracias. Qué orgullo para Torrelodones Muchas tenerte gracias. aquí como autor. Muchísimas gracias. Catalina. A mí me ha tocado leer pues unas páginas que espero que no sean un spoiler, sino como un trailer. Es un tráiler. Realmente va a hablar de dos personajes. Uno de ellos no lo hemos mencionado, pero a ella sí, es Nadia, que ya he dicho qué tipo de mujer es. Y el personaje es también, es un personaje menor en la novela, pero que es el contrapunto. Es el personaje un poco cómico, un poco... Bueno, pues este es el chofer que ha llevado a la pareja, Avi y Nadia, a este sitio. Bueno, Leopoldo limpió los cubos y dejó los trapos a un lado para lavarlos luego. Se refrescó en el chorro ancho del fregadero, echándose agua al pecho y los brazos sin secarse, para que el refresque fuera más agradable. Salió por la puerta que daba al vestíbulo, notando en el torso desnudo un escalofrío al sentir una mínima ráfaga de aire. Se paró, recordando que había dejado todo cerrado. Supuso que Nadia había ya vuelto y habría abierto ventanas, incluso las del salón, pues salir a la escalera vio de refilón que entraba la luz por una de ellas. Llamó en voz muy alta gritando el nombre. ¡Nadia! Otra vez más y otra sin respuesta. Paró a media escalera recordando que su pistola estaba en el coche. Se llamó estúpido 3 veces
y sin moverse, atento a cualquier ruido. Oyó arriba un leve crujido de los goznes de una puerta al girar. Comenzó a latirle el corazón más fuerte. Se sentía excitado sin saber qué hacer. Oyó la caída de algo duro contra la madera, esperando el rebote para orientar la dirección del sonido. No lo hubo. Era seguro. Había alguien que no quería que se le viera. Decidió seguir subiendo, despacio, sin hacer ruido. En el vestíbulo superior se paró en el centro. No oía nada. Recordó que en su dormitorio había visto en el armario un bolsón clásico de jugador de golf con unos cuantos palos. Persignándose como cuando era niño, pidió al Dios al que nunca rezaba ya que el intruso no estuviera en su cuarto. Avanzó despacio hacia la puerta abierta y comprobó que aparentemente estaba todo igual que lo había dejado. Echó un vistazo rápido yendo al armario, cogiendo casi sin mirar uno de los palos. Tentó la cabeza del palo y se dijo que con eso le rompería la suya al intruso. Estaba más alterado que nunca y el corazón no paraba de acelerar con su bum, bum, bum. Asomó la cabeza fuera del dormitorio para comprobar que seguía vacío y notó que algo muy frío se posaba en su sien derecha al mismo tiempo que oía una voz extraña y los tambores de sus latidos gritándole: imbécil, imbécil, imbécil. No hagas ninguna tontería. Suelta ese palo que no vas a jugar a ningún sitio. La voz del tipo era altisonante, en extremo aguda e inquietante, que sumada a sus propios insultos internos y a los latidos de su corazón, estuvieron a punto de que hiciera esa tontería. Te he dicho que lo sueltes. Sal fuera con las manos en alto. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Lléveselo todo, pero no nos haga daño. Salió Leopoldo como le había pedido el sujeto. En ese momento el reloj de pared del vestíbulo sonó con 2 campanadas. El tipo vestido pretendidamente elegante con camisa blanca y una corbata azul portaba un traje gris con chaleco. En pleno verano, pensó Leopoldo, algo desgastado en codos y rodilleras, cubierto por un sombrero también gris de ala, de esos que había visto en las películas de gángster en el cine de barrio. Los zapatos negros curvados y arrugados indicaban muchas puestas, pero estaban limpios, y eso en la playa le llamó la atención. Leopoldo intentaba actuar como había visto a su jefe, analizando las situaciones, pero todo se le volcaba en una nube confusa de nervios y pensamientos, de acciones contradictorias. Un golpe con el tubo de la pistola en las costillas le indicó que bajara por la escalera. Comenzó a bajar despacio, seguido por el hombre a unos cuantos peldaños de diferencia. Al llegar al vestíbulo, el hombre le dijo que pasara al salón y se sentara en el sofá rojo del medio. Leopoldo veía por primera vez esa sala iluminada por las 2 ventanas del este, por donde entraba una luz limpia, sin rayos de sol. En la pieza había solo un enorme tresillo, formado por el sofá donde se había sentado y 2 butacones enormes enfrente, separados por una gran mesa de madera con tapa de cristal. Perfectamente ordenados en montoncitos había diversos tipos de revistas. ¿Qué quiere de nosotros?, volvió a repetir Leopoldo, visiblemente alterado y preocupado, mirando de reojo, pues se temía que nadie apareciera en cualquier momento. «Cállate y no digas nada hasta que te pregunte», dijo el tipo en una amenazante insinuación con su pistola. «Como digas algo cuando entre la chica, primero la mato a ella y luego a ti. ¿Lo has entendido?» Leopoldo asintió sin decir nada. Pasaron unos minutos sin que se oyera más ruido que el de los pajarillos que en las sombras de los árboles vivían alejados del calor, felices con sus vidas, sin conocimiento de si serían largas o cortas. A Leopoldo le parecía que la suya y la de Nadia podían ser más cortas de lo que hubieran querido. Pero no encontraba solución, no se le ocurría nada.
Solo maldecía a los Bogart, Mooney y la leche de ellos, que siempre sabían lo que hacer en situaciones como esa. El tipo se enderezó y fue tras la puerta de entrada al salón desde el vestíbulo. Le dijo que cuando oyera a la chica solo, y lo repitió vocalizando sonoramente cada sílaba, solo dijera con naturalidad: «Estoy aquí». Si decía algo más, ya sabía lo que sucedería, y movió el cañón de su pistola. Se abrió la puerta de la terraza. «Hola, Leopoldo, ya estoy en casa. ¿Tienes mucha hambre?» «Estoy aquí, señorita». «¿En el salón? Dijimos que no íbamos a usar estas habitaciones de la planta baja». Lo fue diciendo mientras repasaba lo de señorita. ¿Por qué de repente Leopoldo la llamaba así? Algo no le sonaba normal, pero vio todo en orden y fue confiada al salón. Al traspasar el umbral, vio a Leopoldo sentado muy tieso en el sofá y sintió por la expresión de sus ojos ganas de salir corriendo. Pero no pudo hacerlo, pues una mano presionando con fuerza su antebrazo la empujó violentamente hacia su amigo. «Siéntense los dos allí, sin moverse, callados hasta que les pregunte», combinó apuntando con su pistola a los dos, mientras Leopoldo ayudaba a Nadia a levantarse del suelo y sentarse a su lado. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», preguntó nerviosa Nadia, mirando alternativamente al hombre y a Leopoldo como si uno de los dos debiera decirle algo. «No es usted original, eso ya me lo ha preguntado su acompañante. Ahora cállense los dos». El hombre parecía alterado, como si no hubiera conseguido el propósito de su fechoría, y con la mano derecha se rascaba cada pocos minutos la barbilla. Era zurdo. «No tenían que haber estado ustedes aquí. Simplemente tenía que coger el libro e irme. Pero, ¿dónde está el libro? Díganmelo y les dejaré maniatados, pero no les haré nada más. ¿Dónde está el libro?» «¿Qué libro? ¿De qué nos habla? Aquí en la biblioteca hay muchos libros», indicó con cierto sarcasmo Nadia, señalando la magnífica librería que se encontraba detrás de ellos. «Le he visto a usted en la playa. Estaba cerciorándose de que estaba ocupada con las pinturas. Por eso pasó 2 veces delante de mí». «Efectivamente, chica lista. Y ese limpiador acabó antes de que lo encontrara». «Yo no he visto al jefe con ningún libro. Si no lee», intervino Leopoldo, que iba recuperando con la frialdad de Nadia su calma interior. «No sea usted más idiota de lo que parece y cállese. ¿Dónde está el libro?» «Le aseguro que ni Leopoldo ni yo sabemos a qué libro se refiere, y si es de mi marido, ya sabe usted que es un diplomático americano y esta es la casa del cónsul», intentó Nadia atemorizar al intruso, que lejos de eso se puso más irritado, agitando compulsivamente la pistola. «Sabe usted perfectamente a qué libro me refiero, y es el que tiene su marido. No está en la biblioteca. Se lo digo por última vez. ¿Dónde está el libro? Si no me dicen nada, les pegaré 2 tiros y lo buscaré en paz, pues el americano no volverá hasta esta noche». «¿Y cómo sabe usted eso?». «Sé muchas cosas, niña». Se acercó a Leopoldo y le puso el cañón a 10 centímetros de su sien. «Si no me dicen ya dónde está, para su Leopoldo se le habrán acabado las preocupaciones». «¿Cómo es ese libro? ¿De qué trata? Dígame algo para intentar recordar si lo he visto». Pasando al otro lado de la mesa de centro, el tipo se sentó en uno de los butacones sin dejar de apuntar al pobre Leopoldo, que valoraba las consecuencias de un ataque súbito saltando sobre las revistas al cuello del sujeto, para desinflarse, deduciendo que primero le mataría a él y después correría tras ella y la mataría también. Siguió quieto, mirando al cañón. «Tengo toda la tarde. Perderé un rato más con tus artimañas para conciliarme con mi conciencia», dijo riendo fríamente con un gesto cínico, distante y con desprecio. «Mira, niña, tu marido o lo que sea trabaja para el Museo del Prado como consultor y sabemos que tiene un libro de registros que nos interesa a nosotros.
Como no querrá vendérnoslo, pues tenemos que robárselo. Pero puedo hacerlo sin hacer más daño o haciendo todo el daño que haga falta. ¿Me comprendes, niña? ¿Y cómo es?, dijo Nadia intentando seguir ganando tiempo sin saber muy bien para qué, pero sabiendo que le iba la vida en ello, gesticulando con las manos el posible tamaño de ese libro. Sé que trabaja en el museo, pero nunca le he visto con ningún libro como el que dice usted. ¿Qué contiene ese libro? ¡Basta ya! Se levantó con un movimiento rápido apuntando con la pistola a Leopoldo. Voy a contar de 1 a 3. Si no me dices dónde está, se acabó. Sacó con su mano derecha otra pistola de la parte interior de su chaqueta, cuyo sudor en los sobacos mostraban con una gran mancha el calor y la excitación que también afectaban al tipo. Nadia cogió de la mano a Leopoldo, apuntó a ambos y comenzó a contar. 3, 2, 1... ¡Bang, bang! 2 atronadores disparos sonaron retumbando en todo el salón. El tipo en pie mantenía sus pistolas apuntando a los dos, que a los segundos de oír los disparos se miraron, tantearon con sus manos en su cabeza, en sus pechos. No tenían nada. Miraron a la vez al hombre que seguía de pie. Un chorro de sangre le salía por encima de la nariz y otro comenzaba a salirle por el cuello de la chaqueta. Repentinamente, con los brazos aún en alto, con las 2 pistolas en las manos, se derrumbó sobre el butacón, la cabeza recostada en el cabecero, los brazos caídos a ambos lados, las pistolas agarradas en sus manos y las piernas dobladas por las rodillas, desvanecidas hacia el lado izquierdo. Estaba muerto. Volvieron a mirarse los dos y se abrazaron unos segundos antes de oír una voz grave desde el fondo de la biblioteca. Tengan más cuidado, no siempre estaré. Bueno, como dice Catalín, es un tráiler. No se descubre nada más que un señor muere, pero bueno, en la novela mueren muchos más, o sea que no pasa nada. Bueno, Catalín, aunque parece que habla perfectamente español, que lo habla, no es española, es canadiense y de origen húngaro. Habla 4 idiomas, o 5, ya he perdido la cuenta, pero el español lo maneja muy bien. Bueno, dicho esto, la alcaldesa ha hecho tal sagaz presentación y entrevista que, dicho en plata, me ha destrozado lo que tenía preparado. Lo siento. No. No lo siento. Está mucho mejor como ha sucedido que yo lo tenía escrito. O sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberlo leído, muchísimas gracias porque te ha gustado y muchísimas gracias por las palabras que has dicho sobre él. De corazón, muchas gracias. A ti por escribirlo. Gracias. Bueno, lo que sí quiero es agradecer a todos los presentes que hayáis dedicado este ratito del final del día, en tiempos además tan convulsos y tan extraños como los que estamos viviendo, y que hayáis acabado aquí en la presentación de esta novela. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Torrelodones, porque evidentemente si no fuera por él no estaríamos aquí, pero quiero en particular agradecer a la concejala Marta López, concejala de eventos. Bueno, el título es más largo, pero yo lo resumo. Desarrollo local. Por haber sido la primera en interesarse por la novela y que dio lugar a lo subsiguiente. A la concejala de Actividades Culturales, Cristina Grueso, porque gracias a ella ha preparado todo este escenario en este magnífico edificio y estupenda biblioteca. Y muy especialmente a la alcaldesa, Almudena Negro, porque ha hecho una presentación y unos comentarios y una entrevista muy sagaz que ha ido a puntos importantes de la novela y del que la ha escrito sobre este libro, La niebla de los recuerdos.
yo tenía aquí algo que quiero decirlo porque la verdad es que lo considero que es así. Es decir, me recuerda a cuando leí, no sé si algunos lo han leído, es un libro más difícil, es un ensayo realmente, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, en el que, en uno de los, bueno, es un libro grande, describe cómo un griego, Cateo de Abdera, pues descubre el templo de Amón en Tebas. Y entonces va entrando en distintas habitaciones, salas, galerías, hasta que se topa con una que, por las investigaciones que hace, es la galería donde estaba la biblioteca sagrada del templo. Y se fija que en la inscripción del dintel de entrada dice en griego el lugar del cuidado del alma. Y eso creo que es una biblioteca. Eso es esta biblioteca, el lugar del cuidado del alma. Por eso me alegro mucho de presentar este libro aquí. Hay muchas cosas que ya no voy a leer porque las he contado. Pero había realizado la presentación en 3 preguntas clave que me han hecho a lo largo de estos meses, desde que publiqué la novela, distintos lectores. Y una de ellas era, ¿por qué a tu edad ponerte a escribir una novela? Bueno, la respuesta puede ser muy sencilla, porque sí, y ya está. Pero no, es más, ya lo he explicado en parte, ¿no? He sido siempre un ávido lector, me ha gustado leer, he dedicado a la lectura todo el tiempo marginal que he podido, y ahora que ya lo marginal se ha convertido en principal, pues intento leer más. Nunca cuando escribo, porque cuando estoy escribiendo no me gusta leer otras novelas, porque no sé explicarlo bien, pero no quiero, y no lo entiendan mal, contaminarme con la forma de escribir de otras personas. Entonces, cuando estoy muy metido escribiendo yo algo, intento no leer, pero el resto del tiempo sí. Entonces, y esto se lo debo a mi madre, porque muchos de los presentes, sobre todo los jóvenes, no lo conocerán. Hubo algo que se llamaba el Círculo de Lectores, en el que mi madre, cuando yo era un chavalillo, probablemente de 10 o 11 o 12 años, por ahí, me dijo, nos vamos a hacer socios de esto, van a traer 2 novelas, 2 libros todos los meses, uno puede ser para ti, pero te lo tienes que leer. Y bueno, al principio fue una obligación y yo cumplía esa obligación con bastante pesar. Pero esa obligación se acabó convirtiendo realmente en una adicción, que ya continué con ella de adolescente, de universitario y luego de profesional, leyendo pues cuando se puede. No voy a hablar de los libros porque me preguntaban antes, me preguntaban incluso de veces si había escrito algunas otras novelas más, libros más, y sí, hice 2 libros de arquitectura que tuvieron su importancia en su momento, pero que fueron mis primeras experiencias en escribir un libro completo, porque ahí sí tuve que crear, fueron encargos del MOPU, de lo que era el Ministerio de Obras Públicas, y después de la Secretaría de Estado de Turismo, y me dieron libertad para escoger tema, contenidos, colaboradores e incluso título. Entonces los títulos, solo para que conste, pues uno era Madrid, de la restauración singular a la rehabilitación integrada, que contenía las experiencias de un grupo de, no sé cuántos eran, unos 20 arquitectos, que exponían eso, restauraciones o rehabilitaciones en el Madrid del año de la década de los 80, es decir, cuando fue alcalde Tierno Galván y después, ya no me acuerdo qué fue la lista, el alcalde siguiente. Bueno, el libro se lo encargó la alcaldía de Tierno Galván y de hecho el prólogo lo hizo Tierno Galván. Bueno, pues hay eso, una experiencia de recuperaciones arquitectónicas en el Madrid de los años 80. Y el otro fue la Secretaría de Estado de Turismo, que me dio libertad también de escoger el tema, y escogí los paradores nacionales. Pero claro, llamar a un libro Los paradores nacionales, pues no era adecuado. Y entonces pensé otro título que es más bonito. La recuperación de edificios históricos para usos turísticos, la experiencia española. Y así, con ese título, salió el libro. Y ahí se narran un montón de paradores nacionales, de cómo nacen, los proyectos de los arquitectos, cómo los desarrollan, los problemas que tuvieron, en fin, todo lo que es esa experiencia, ese parador. Y hay como pues, bastantes paradores ahí descritos, ¿no? Y finalmente,
El año 2004, como lo he comentado antes, fue un año clave en cierta manera, por serendipia o casualidad. El caso es que el año 2004 mi madre murió y yo tuve un accidente, me caí desde un tejado y estuve como 2 o 3 meses mirando al techo. Claro, mirar al techo blanco da mucho que pensar. Entonces, sobre todo cuando no puedes hacer otra cosa, salvo rascarte porque te pica todo, y pensar. Bueno, pues ahí pensé que realmente de mi familia y de mí, mis amigos e incluso familiares no conocían nada. Y abrí un blog. Ese blog, se conoce que estas ideas andaban ya por ahí, lo llamé en el 2004, Palabras en la niebla. Ese blog creado en ese año, ahí escribí relatos, cuentos, cosas cortas, relatos familiares, etc. Hasta que me pregunté eso. Yo quiero escribir una novela. Eso me lo dije en el 2004. Viene la exposición que estaba contando antes, y del 2004 al 2019, pues hay 15 años que se queda en reposo toda esta historia, ¿no? He contado ya mucho de cómo surge todo este viaje que da para una conferencia, y de hecho creo que ha habido varias sobre el tema, sobre si fue necesario o no exponer a las obras del Museo del Prado a un viaje que he contado antes, ¿no? Por carreteras de los años 30 y tantos, es decir, no son las autovías de ahora, carreteras que pasaban por vados de ríos, por bajo puentes, cruzaban los pueblos, muchos camiones se atoraron con los balcones de las casas, y gracias a que hubo una gran persona, que era el jefe de restauración del Museo del Prado, Manuel de Arpe, que viajó todo el tiempo con las obras de arte, estuvo todo el tiempo con las obras de arte en los lugares de almacenaje, y volvió de Ginebra aquí en el año 39 con las obras de arte. Gracias a este hombre se salvó muchísimas obras que podían haberse destruido. No es cuestión de discutir si fue adecuado o no, pero daría para una discusión interesante e importante. Manuel de Arpe, creo que sus nietos le hicieron un libro, porque nadie se lo había hecho hasta entonces, en el que se narraba con su diario todas las incidencias del viaje. Es un libro que hicieron los herederos, los nietos de Manuel de Arpe. Otra gran persona que no se puede, no ha tenido el reconocimiento que había tenido, era el que era el subdirector del Museo del Prado y director en funciones en el año 36, porque Pablo Picasso, que era el director real, no estaba en Madrid. Entonces fue Francisco Javier Sánchez Cantos quien fue ese director en funciones. A él se debe la gran oposición a que se trasladaran los cuadros del Museo del Prado a otro sitio, y se opuso durante varios meses, él y Manuel de Arpe. A él, por su magnífica oposición, le destinaron a Barcelona y se lo quitaron del medio. Entonces, en el año 37, me parece, Sánchez Cantos deja el Museo del Prado y se va a Barcelona, no sé exactamente aquí. Después de la guerra, recupera su puesto de subdirector del Museo del Prado, y a los pocos años es nombrado director del Museo del Prado. Y finalmente hay una pregunta que no me la ha hecho la alcaldesa, y me ha sorprendido porque sí me la han hecho muchos lectores. Yo me he preguntado si era autobiográfico, que hasta ahora no había querido. No. Bueno, eso, como ya lo he respondido, no incide, pero es verdad que la única parte autobiográfica es esta amistad, este trío que tenemos, que hoy está aquí, hay más gente. Hoy, lo diré de paso, hoy estamos en un grupo de WhatsApp, 42 antiguos compañeros del Colegio del Recuerdo. 42. O sea, son unos pocos. Y todos los meses comemos en un restaurante, no voy a decir igual, todos los meses comemos en un restaurante y van 10, 15, 20, todos los meses desde el año 92, que celebramos el 25 aniversario. El 50 lo celebramos, ¿cuándo? No sé, hace unos años. Las matemáticas las hacemos, ¿no? Sí, luego. Bueno, y una pregunta para ya terminar que me han hecho con cierta insistencia. ¿Habrá secuela? ¿Hay secuela? Bueno, en parte he contestado antes. Cuando uno empieza a escribir una novela, la empieza a escribir con una idea, pero esa idea se va modificando. Y como creo que decía alguno de vosotros un poco antes del acto,
La novela es tan larga porque me han dicho, ¿por qué no lo has hecho que sea la mitad? Es que esto es un tocho, desanima a alguien a leerlo. Y pues lo he hecho así porque es que los personajes me lo han pedido, es decir, hasta que no estaba contada toda la historia de modo que los personajes de la novela decían, vale, pues no he parado. Entonces ahí he parado. Entonces, ¿habrá secuela? Bueno, como uno no sabe nunca qué va a suceder, les diré que en la última página de este libro, de esta novela, cuando lo lean, no vayan ahí de entrada, es decir, eso déjenlo para el final. Cuando vayan, la leerán y verán que es tanto posible un punto y final como un punto y seguido. Las dos cosas tendrían sentido. Pero confesaré que como yo quiero seguir escribiendo y tuve que seguir escribiendo, pues en este caso sí, hay una secuela. La segunda novela, la parte que siga esta, está guardada en un cajón de mi mesa y algún día a lo mejor ve la luz. Pero existir, existe. Ahora estoy escribiendo la tercera, que espero, tenía que haber terminado en diciembre del año pasado, pero en octubre cogí el COVID. Y el COVID, como soy una persona que tiene inmunodepresión, pues me cogió muy mal. Y entonces acabé teniendo fibrosis, me trataron en el Puerta de Hierro, me siguen tratando. Y bueno, eso hizo que durante 6 meses, lo que yo quería terminar en diciembre, pues no lo pude terminar. Lo he recuperado ahora en mayo y yo creo que ya sí, para diciembre terminaré la tercera. Y ya estoy pensando en la cuarta. Es que cuando se coge el vicio... Sí. Y además es que es lo que sé hacer. Por eso, si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado de responderla. Y si todo está dicho... Dime. Vamos a ver, a mí el libro me ha gustado mucho, está muy bien escrito, pero hay una cosa que, oyendo a la lectura que hemos oído, cualquiera hemos podido ver que hay una discreción, hay una minuciosa, es muy minuciosa, y entonces a mí se me viene a la cabeza, dices tú, esto es difícil publicarlo y los problemas que hay con las editoriales, etc. Pero es que es casi el guión de una película. Está muy minuciosamente descrito, todas las cosas, es muy detallista. Entonces, oye, nunca se sabe. Bueno, yo si hay algún director que quiere... Aunque no me fascina la idea de que se convierta en una película o en una serie. Me gusta más como novela. Pero vamos, yo estoy abierto a cualquier sugerencia. Sí, yo quería decir una cosa. Yo no sé si fui de los primeros que lo leyeron, El último beso, ¿no? Y hace ya tiempo, pero la novela recrea también los ambientes, como ha dicho Guillermo también, efectivamente, muy minuciosa, recrea también los ambientes y le pone a uno tan en situación que yo no puedo dejar de contar que en un momento determinado estaba leyendo la novela, cerré el libro y me fui a 2 o 3 supermercados a buscar un vino de San Montano. No lo pude resistir, hasta que lo encontré. Ya somos 2. Bueno, es que hay tres cosas que aparte de escribir han sido mi pasión, o son mi pasión. Una es la arquitectura. Soy la 4ª generación de arquitectos. Mis hijos, ninguno va a seguirlo. Una es periodista, que anda por ahí, que era quien tenía que haber leído y no ha podido porque tiene un catálogo tremendo. Otro es mi hijo Chris, que andará por ahí también en algún sitio, que es ingeniero digital o ingeniero informático. Y otro es mi hija Carmen, que es, no sé si, no, es periodista, pero no sé realmente qué es. Realmente trabaja en un gran hotel y una gran cosa de eventos. Comunicación. Eventos, sí, comunicación. Y tampoco ha querido serlo. También es cierto que yo a ninguno les he hablado nunca de ser arquitecto. Jamás. Porque esa presión la viví yo, porque yo sufrí la presión de mi padre, de mi abuelo, de mis tíos, yo tenía que ser arquitecto sí o sí, no había discusión. Afortunadamente lo fui y lo disfruté, pero si no hubiera sido así, hubiera sido muy desgraciado. Y la otra pasión es, las otras dos son la gastronomía
el vino y las alcoholes. Entonces, bueno, pues este trío se toma unos lingotazos que este trío de aquí son incapaces de tomárselo. Pero sí están muy escogidos los vinos. Y mira, aquí sería algo autobiográfico, fíjate, no había caído. Hay una Es cosa, inconsciente y no he porque querido la entrar en manera, los personajes. la manera en que Luis bebe el coñac es mía. Yo tomo el coñac frío y un buen coñac, no cualquiera. Y el que se recomienda en la novela es el que tomo yo. Igual te he dado que pensar estos días. Claro. Y la gastronomía también, o sea, me gusta comer en buenos restaurantes. Y algunos que se describen están muy estudiados históricamente, porque claro, en el año 36 eran otra cosa, pero ya se habla en la playa Malvarrosa, de la Casa Carmela, y se habla que todavía está, todavía sigue, otros propietarios y tal, otra cosa. Y también está uno fantástico, que os recomiendo que vayáis si vais a Valencia, que es Casa Montaña. Entonces este está en el Cabañal, en el barrio del Cabañal, que es el barrio antiguo de los pescadores, y ahí está ese restaurante. Es fantástico. No sé. Pues no sé, ¿hay más preguntas? Pues creo que Cristina quería decir algo. Si me permites, Almudena, quería invitar a los presentes, no se puede desaprovechar este momento para el inicio de este ciclo en la Biblioteca del Pueblo. El miércoles 4 de octubre tendremos un recital. Ahí ya no será una presentación de libros, será un recital, un homenaje a Miguel Hernández, habrá cantautores y declamadores, y lo haremos en el jardín, esperando que el tiempo nos acompañe, despidiendo ya estos días tan buenos que hemos tenido, y entonces nos vamos a atrever a hacerlo en el jardín para darle también vida a ese museo que tenemos allí. Será a las 7 de la tarde y será el inicio de actividades de este tipo en la Biblioteca del Pueblo. Ojalá nos puedan acompañar. Pues muchas gracias. No, gracias a ti por escribir el libro y además venir a presentarlo a tu ayuntamiento. Me parece fundamental y además hacerlo iniciando ese ciclo que con tanto cariño y tanto mimo está preparando la concejal de Actividades Culturales, Cristina Grueso. Como alcaldesa y por protocolo me corresponde cerrar el acto. Y yo insisto con lo que empecé. El libro se compra y se lee por ese orden y no se lo pierda. Muchas gracias a todos.